Ya no vivía con mi ex desde hace meses, pero seguía encontrando cosas fuera de lugar. Una mañana desperté y él estaba sentado a los pies de mi cama, sonriendo. Mi cuerpo se paralizó al instante. No podía moverme, no podía gritar. La luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando la silueta de Javier. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Quien me observaba con esa sonrisa que antes me derretía, pero que ahora me helaba la sangre. Buenos días, Elena, dijo con voz suave, como si fuera lo más normal del mundo estar ahí, en mi habitación, en mi apartamento, donde ya no vivía desde hace 4 meses. Te preparé café. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El olor a café, recién hecho, confirmaba que no estaba soñando. Javier realmente estaba ahí, en mi espacio privado, invadiendo la tranquilidad que tanto me había costado construir después de nuestra ruptura. ¿Qué haces aquí?, logré preguntar, aferrándome a las sábanas como si pudieran protegerme. ¿Cómo entraste? Su sonrisa se amplió, mostrando esos dientes perfectos que tanto presumía. Vamos, Elena, ¿de verdad crees que una simple cerradura me mantendría? ¿Alejado de ti? Se inclinó levemente hacia mí. Este sigue siendo nuestro lugar. Nosotros seguimos siendo nosotros. La manera en que pronunció nosotros me provocó náuseas. Me incorporé rápidamente, manteniendo la mayor distancia posible entre ambos. No hay ningún nosotros, Javier. Te lo dejé muy claro cuando terminamos. Tienes que irte ahora mismo o llamaré a la policía. Mi voz sonaba más firme de lo que realmente me sentía. Por dentro estaba temblando. Sabía de lo que Javier era capaz cuando se sentía contrariado. ¿Llamar a la policía? Rió suavemente. ¿Y qué les dirías? ¿Que tu exnovio te trajo café? No seas dramática, Elena. Siempre exagerando todo. Esa frase. Siempre exagerando todo. ¿Cuántas veces la había escuchado durante nuestros 3 años juntos? Cada vez que expresaba una preocupación, cada vez que le reclamaba por revisar mi teléfono o cuestionar dónde había estado, siempre exagerando todo. No estoy exagerando, respondí, intentando mantener la calma. Estás en mi casa sin mi permiso. Eso es allanamiento. Javier se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Noté que vestía la misma camisa azul, que le había regalado en su último cumpleaños. ¿Allanamiento? Por favor, Elena. Tengo llave, ¿recuerdas? Nunca me pediste que te la devolviera, era cierto. En medio del caos emocional de nuestra ruptura, había olvidado pedirle las llaves. Un error que ahora pagaba caro. Que tengas llave no significa que puedas entrar cuando quieras. Ya no vivimos juntos, Javier. Él se volvió hacia mí, con esa expresión que también conocía. Mitad dolido, mitad amenazante. Solo vine a ver cómo estabas. He notado que has estado llegando muy tarde del trabajo. No es seguro para una mujer andar sola a esas horas. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía a qué hora llegaba a casa? Entonces, todas las pequeñas anomalías de las últimas semanas comenzaron a cobrar sentido. El perfume que encontraba en lugares diferentes al donde lo había dejado. Los alimentos que desaparecían misteriosamente de mi refrigerador. La sensación constante de que alguien había estado en mi apartamento. No estaba imaginando cosas. Javier había estado entrando a mi casa regularmente. «Has estado aquí antes», dije, no como pregunta sino como afirmación. No solo hoy. Su sonrisa se transformó en una mueca de satisfacción. «Claro que sí, Elena. Te conozco mejor que nadie. Sé que necesitas supervisión o cometes errores, como olvidar cerrar la llave del gas o dejar la plancha encendida». Hizo una pausa. «O empezar a salir con tipos como ese tal Miguel de tu oficina». Mi sangre se heló. Miguel era un arquitecto que había conocido en un proyecto reciente. Habíamos tomado café un par de veces, nada más. Nunca había mencionado su nombre a Javier. Nunca. Has estado revisando mis cosas. Mi teléfono, mi computadora. Javier se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Solo me preocupo por ti, Elena. Siempre lo he hecho. Incluso ahora, cuando tú crees que ya no estamos juntos. La forma en que dijo «crees» me provocó un nudo en el estómago. En su mente, nunca habíamos terminado realmente. Me levanté de la cama, manteniendo la sábana alrededor de mi cuerpo. «Quiero que te vayas ahora mismo y me des la llave. No quiero volver a verte aquí». Javier me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego,
Para mi sorpresa, asintió suavemente. Como quieras, Elena. Me iré. Por ahora, metió la mano en el bolsillo y sacó una llave que dejó sobre mi tocador. Pero sabes que esto no cambia nada, ¿verdad? Lo nuestro no ha terminado. Solo está en pausa. Se acercó a mí y antes de que pudiera reaccionar, me dio un beso en la mejilla. Su perfume, ese aroma que antes me volvía loca, ahora me provocaba un profundo rechazo. Te veré pronto, susurró en mi oído antes de dirigirse a la puerta. Cuando escuché la puerta principal cerrarse, mis piernas finalmente cedieron y caí sentada en la cama. Las lágrimas brotaron sin control mientras abrazaba mis rodillas. El apartamento de repente parecía extraño, contaminado. Miré alrededor, preguntándome cuántas veces Javier había estado allí sin mi conocimiento. ¿Habría dormido en mi cama cuando yo no estaba? ¿Habría revisado cada rincón de mi vida privada? Con manos temblorosas tomé mi teléfono y llamé a mi mejor amiga, Carmen. «Elena, ¿estás bien?» Su voz somnolienta me recordó que apenas eran las 7 de la mañana. «Javier estuvo aquí», logré decir entre sollozos. Lo encontré. Sentado en mi cama cuando desperté. Ha estado entrando a mi apartamento, Carmen. Todo este tiempo, hubo un silencio en la línea. «Voy para allá», dijo finalmente Carmen, ahora completamente despierta. «No toques nada y no salgas. Llego en 20 minutos». Colgué y me quedé mirando la llave que Javier había dejado en el tocador. ¿Realmente era la única copia? ¿O solo era parte de su juego enfermizo para mantenerme en constante estado de alerta? Me dirigí al baño y me miré en el espejo. Mi rostro reflejaba el terror que sentía. Había terminado con Javier después de descubrir su comportamiento controlador y posesivo, creyendo que podría empezar de nuevo. ¡Qué ingenua había sido! Mientras esperaba a Carmen, recorrí mi apartamento buscando evidencias de las intrusiones de Javier. En la cocina, noté que algunos platos estaban en lugares diferentes a donde los había dejado. En la sala, los cojines del sofá tenían la leve impresión de un cuerpo. En mi escritorio, mi computadora portátil estaba ligeramente más a la izquierda de donde la había dejado. Pequeños detalles que había notado, pero descartado, convenciéndome a mí misma de que estaba siendo paranoica, siempre exagerando todo. La voz de Javier resonaba en mi cabeza. El timbre sonó, haciéndome saltar. Me asomé por la mirilla y vi a Carmen. Al abrir la puerta, ella me abrazó fuertemente. «Dios mío, Elena, estás temblando», dijo cerrando la puerta tras ella y poniendo el seguro. «Cuéntame exactamente qué pasó». Le narré todo mientras ella escuchaba con una expresión que iba del shock a la furia. «Esto es acoso, Elena», dijo cuando terminé. «Tienes que denunciarlo a la policía». «¿Y qué les digo? ¿Que mi exnovio entró con una llave que yo nunca le pedí que devolviera?», respondí, recordando las palabras de Javier. «No puedo probarlo». Carmen tomó mis manos entre las suyas. «Mira, lo primero es cambiar las cerraduras, hoy mismo. Y segundo, necesitamos instalar cámaras de seguridad en tu apartamento». Hizo una pausa. «Y tercero, debes considerar seriamente una orden de restricción». «Una orden de restricción». Nunca imaginé que llegaría a este punto con Javier, el hombre que una vez creí que era el amor de mi vida. «Tienes razón», admití. «Necesito protegerme». Carmen me dio un apretón en las manos. «No estás sola en esto, Elena. Te ayudaré con todo». Se levantó. «Ahora, recoge lo esencial. Te vienes a mi casa hasta que cambiemos las cerraduras». Mientras empacaba algunas cosas, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Javier. «Me olvidé decirte que reorganicé tus especias. Sé lo mucho que te gusta el orden. Por cierto, esa blusa roja te quedaba preciosa ayer en la oficina. La blusa roja que había usado ayer, que me había quitado y dejado en el cesto de la ropa sucia». El mensaje confirmaba mis peores temores. Javier no solo había estado en mi apartamento una vez, había convertido mi espacio, mi refugio, en su campo de vigilancia personal. Y lo peor de todo, estaba segura de que dejar la llave no significaba nada. Esto apenas comenzaba. Pasé 3 días en el apartamento de Carmen. La verdad es que no quería volver a mi casa, pero tampoco podía quedarme con ella indefinidamente. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras y un técnico instaló un sistema de cámaras conectado a mi teléfono móvil. Era extraño que ahora necesitara todo esto para sentirme segura en mi propio hogar. ¿Segura que quieres volver hoy?, preguntó Carmen mientras me ayudaba a empacar mis cosas. «Puedes quedarte más tiempo si lo necesitas». «Tengo que enfrentar esto», respondí, aunque no me sentía tan valiente como sonaba.
No puedo dejar que Javier me saque de mi propia casa. Carmen asintió, pero noté la preocupación en sus ojos. Prométeme que me llamarás si ocurre cualquier cosa extraña. Cualquier cosa, Elena, por pequeña que sea. Lo prometo. Esa noche, al volver a mi apartamento, me sentí como una extraña. Revisé cada rincón, cada armario, incluso debajo de la cama. Parte de mí esperaba encontrar a Javier escondido en algún lugar. Cuando confirmé que estaba sola, activé la alarma y las cámaras. Mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a esta situación. ¿Cómo no vi las señales? Las imágenes del pasado vinieron a mi mente, claras como el agua. Nuestra primera cita. Javier había sido encantador. Atento. Después de cenar, me acompañó a casa y me pidió mi número. Al día siguiente, había enviado flores al trabajo. Todos en la oficina suspiraban, diciendo lo afortunada que era. 2 semanas después, ya tenía llaves de mi apartamento. Para emergencias, dijo. Me pareció romántico entonces, un símbolo de confianza. Ahora, entendía que fue su primer movimiento para controlar mi espacio. Los celos comenzaron sutilmente. Primero fueron preguntas casuales sobre mis amigos, especialmente los hombres. Luego vinieron los chistes sobre lo mucho que coqueteaba. Y finalmente, la revisión de mi teléfono. Solo quiero ver esa foto que mencionaste, decía, y yo le daba mi teléfono sin pensarlo. No me daba cuenta de que estaba revisando mis mensajes, mis correos, mis contactos. Una noche, encontré mi computadora abierta cuando estaba segura de haberla apagado. Cuando le pregunté a Javier, se ofendió. ¿Me estás acusando de revisar tus cosas? ¿No confías en mí? Su indignación parecía tan genuina que terminé disculpándome yo. Carmen me había advertido. Ese hombre es demasiado controlador, Elena. Me dijo un día después de que Javier me llamara 10 veces durante una cena que tuvimos solo las dos. No es controlador, solo se preocupa por mí. Le respondí, molesta por su insinuación. No todos los hombres son como tu ex. Ahora me arrepentía de mis palabras. Carmen solo intentaba protegerme, y yo estaba demasiado ciega para verlo. El punto de quiebre llegó 3 meses atrás. Había salido con mis compañeros de trabajo para celebrar el final de un proyecto importante. Entre ellos estaba Miguel, un arquitecto que se había unido recientemente a la empresa. Era profesional, amable, y teníamos una buena relación laboral, nada más. Esa noche, cuando llegué a casa, Javier estaba esperándome furioso. ¿Quién es él?, preguntó apenas entré. ¿De qué hablas? No me mientas, Elena. Te vi con él en el restaurante. Vi cómo te miraba, cómo te reías con él. Me quedé helada. ¿Javier me había seguido? Estaba con todos mis compañeros celebrando el en el final del proyecto. Miguel es solo un colega. ¿Miguel? ¿Ya lo llamas por su nombre? La discusión escaló rápidamente. Javier tiró un vaso contra la pared, me acorraló y me gritó tan cerca de la cara que pude sentir su saliva en mi mejilla. Por primera vez tuve miedo físico de él. Esa noche, mientras él dormía, tomé una decisión. No podía seguir así. A la mañana siguiente, le pedí que se fuera. Esto se acabó, Javier. Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy mismo. Su reacción me sorprendió. No gritó, no rompió nada, simplemente sonrió. Si eso es lo que crees que quieres, Elena, dijo con calma, pero ambos sabemos que esto no ha terminado. En ese momento, no entendí lo que realmente significaban sus palabras. Ahora, 4 meses después, estaba clarísimo. Para Javier, nuestra relación nunca había terminado. El sonido de mi teléfono me devolvió al presente. Era un mensaje de Miguel. ¿Cómo estás? Me preocupé cuando no viniste a la reunión hoy. ¿Todo bien? Había olvidado completamente la reunión de proyecto. Con todo lo ocurrido con Javier, ni siquiera llamé para avisar que no iría. Perdón por no avisar. Tuve una emergencia personal. Estoy bien. Gracias por preguntar. Dudé antes de enviar el mensaje. ¿Estaría Javier monitoreando mis comunicaciones de alguna manera? ¿Vería este mensaje inocente y lo usaría como excusa para otra visita? Esto era absurdo. No podía vivir con miedo de enviar un simple mensaje de texto. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi apartamento se sentía diferente ahora. Sabía que Javier había estado aquí, durmiendo en mi cama, usando mi baño, revisando mis cosas. La idea me provocaba náuseas. ¿Cómo recuperar la sensación de seguridad después de algo así? Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba.
Revisé las cámaras constantemente, esperando ver la figura de Javier intentando entrar. Cuando finalmente amaneció, me sentía exhausta pero decidida. No permitiría que Javier siguiera controlando mi vida. En la oficina intenté concentrarme en mi trabajo, pero era difícil. Cada vez que alguien se acercaba a mi escritorio, saltaba. Durante la reunión de equipo, apenas pude prestar atención. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Miguel cuando todos se marcharon. «Pareces distraída», dudé. ¿Debía contarle? Apenas lo conocía, pero algo en su preocupación parecía genuino. «Estoy lidiando con un problema personal», respondí vagamente. «Si necesitas hablar, estoy aquí», dijo con una sonrisa amable. «O si necesitas tiempo libre, puedo cubrirte con el proyecto». «Gracias, Miguel, lo aprecio». Por la tarde recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Era de una cuenta anónima, sin asunto. El mensaje era simple. «Esa blusa azul te queda bien, pero prefiero la roja. Deberías usarla mañana». Llevaba una blusa azul ese día. Nadie en la oficina había mencionado mi atuendo. Solo había una persona que estaría tan obsesionada con mi vestimenta. Con manos temblorosas, revisé las cámaras de mi apartamento desde mi teléfono. Todo parecía normal. Nadie había entrado desde que me fui. ¿Cómo sabía Javier lo que llevaba puesto? ¿Me estaba siguiendo? ¿Me espiaba en el trabajo? Decidí salir temprano. No podía concentrarme de todos modos. En el ascensor me encontré con Miguel. «También te vas temprano», comentó. «Sí, necesito resolver unos asuntos. Te acompaño al estacionamiento», ofreció. Iba a buscar unos documentos en mi auto. Caminamos juntos en silencio. Me sentía agradecida por su compañía, aunque no pudiera explicarle por qué. Cuando llegamos a mi auto, sentí que alguien nos observaba. Miré alrededor, pero no vi a nadie sospechoso. «¿Ocurre algo?», preguntó Miguel, notando mi inquietud. «No, nada», mentí. «Gracias por acompañarme». «No es nada», sonrió. «Nos vemos mañana». Al subir a mi auto, noté un papel bajo. El limpiaparabrisas. Lo tomé pensando que sería publicidad. No lo era. Bonita compañía. «¿Me estás reemplazando tan pronto, Elena? Recuerda que te conozco mejor que nadie. Incluso mejor que tu nuevo amiguito». La letra era inconfundiblemente de Javier. Miré frenéticamente alrededor, pero no lo vi por ninguna parte. Arranqué el auto y salí del estacionamiento lo más rápido que pude. En vez de ir a casa, conduje hasta la comisaría más cercana. Era hora de tomar medidas más serias. El oficial que me atendió escuchó mi historia con expresión neutra. Cuando terminé, esperaba empatía, comprensión, acción inmediata. Lo que recibí fue muy diferente. «Señorita Vega, entiendo su preocupación, pero su exnovio tenía llaves del apartamento. No hay evidencia de forzamiento», dijo con tono burocrático. «Y estas notas, aunque inquietantes, no contienen amenazas explícitas. ¿Está diciendo que no pueden hacer nada?», pregunté incrédula. «Podemos registrar un informe, pero sinceramente, sin pruebas de amenazas directas o violencia, hay poco que podamos hacer legalmente». Salí de la comisaría sintiéndome derrotada. El sistema que debía protegerme me había fallado. De vuelta en mi auto, tomé una decisión. Si las autoridades no podían ayudarme, tendría que protegerme yo misma. No sería una víctima pasiva mientras Javier jugaba con mi vida. Regresé a mi apartamento con un nuevo plan en mente. Revisé meticulosamente cada rincón, buscando cualquier cosa que Javier pudiera haber instalado para espiarme. No encontré nada obvio, pero no podía estar segura. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «¿Todo bien? ¿Quieres que pase por tu apartamento mañana?» «Sí, por favor. Necesito contarte algo». Dejé el teléfono en la mesita de noche y miré hacia la ventana. La luz de la luna proyectaba sombras extrañas en mi habitación. En algún lugar, quizás cerca, quizás lejos, Javier seguía al acecho, esperando su momento. Me prometí a mí misma que no permitiría que el miedo me dominara. Recuperaría mi vida, mi espacio, mi tranquilidad. No sería fácil, pero estaba determinada. Nada. Lo que no sabía entonces era que Javier apenas estaba comenzando su juego enfermizo y que las cosas empeorarían mucho antes de mejorar. Capítulo 3. El descubrimiento. Carmen llegó temprano a mi apartamento al día siguiente. Le mostré la nota que Javier había dejado en mi auto y le conté sobre el correo electrónico anónimo. «Esto es escalofriante, Elena», dijo examinando la nota. «Está claro que te está siguiendo». «Lo sé, y la policía no hará nada».
Hasta que ocurra algo grave, respondí con frustración. ¿Tengo que esperar a que me haga daño para que me tomen en serio? Carmen negó con la cabeza, visiblemente molesta. Típico, siempre es así. Dejó la nota sobre la mesa. ¿Has revisado las grabaciones de las cámaras? Sí, todas las mañanas y noches. Nadie ha entrado al apartamento. ¿Y si revisamos más atrás?, sugirió Carmen. Quizás veamos algo de cuando él tenía acceso. Era una buena idea. Me acerqué a mi computadora y abrí la aplicación de seguridad. Las cámaras habían estado grabando durante 5 días y había almacenado todas las grabaciones. Empezamos a revisar el material acelerado. Las primeras horas no mostraban nada inusual. Yo entrando y saliendo, nada más. Pero entonces, en 1970, la grabación del segundo día, vimos algo. A las 10:17 de la mañana, cuando yo estaba en el trabajo, la puerta principal se abrió. Era Javier. Tenía una llave. ¡Maldita sea!, exclamé. ¡Tiene otra copia! El cerrajero me aseguró que cambió todas las cerraduras. En la pantalla, Javier se movía con total confianza por mi apartamento. Se dirigió directamente a la cocina, abrió el refrigerador y tomó una bebida. Luego fue a mi habitación. Dios mío, murmuró Carmen. Se comporta como si viviera aquí. Lo que vimos a continuación me revolvió el estómago. Javier abrió mi armario, revisó mi ropa, incluso olió algunas prendas. Luego se acostó en mi cama, abrazando mi almohada. Esto es enfermizo, dije, sintiendo náuseas. Pero lo peor estaba por venir. Después de pasar casi media hora en mi cama, Javier se levantó y fue directo a mi computadora. La encendió y comenzó a usarla. Está accediendo a tus cuentas, dijo Carmen. Por eso sabía lo de Miguel, lo que vestías. La grabación continuó mostrando a Javier revisando mi correo electrónico, mis redes sociales, incluso mis documentos personales. Pasó casi 2 horas en mi apartamento antes de irse, no sin antes reorganizar sutilmente algunas cosas en la cocina y el baño. Ahora entiendo por qué siempre encontraba cosas fuera de lugar, dije, pausando el video. No estaba imaginando nada. Elena, esto es grave. Carmen me miró seriamente. No solo está invadiendo tu espacio físico, está accediendo a toda tu información personal. Necesitamos reportar esto a la policía inmediatamente. Revisamos más grabaciones. Javier había entrado a mi apartamento 3 veces en 5 días, siempre siguiendo el mismo patrón. Revisar mis cosas, acostarse en mi cama, usar mi computadora. Con las evidencias en mi teléfono, volví a la comisaría. Esta vez me atendió una oficial diferente, una mujer de mediana edad llamada Ramírez. Le mostré los videos y le expliqué la situación. A diferencia del oficial anterior, ella pareció tomar el asunto con seriedad. Esto es acoso y allanamiento, dijo después de ver las grabaciones. Podemos proceder con una denuncia formal y solicitar una orden de restricción. Mientras completaba el papeleo, la oficial Ramírez me hizo más preguntas sobre mi relación con Javier, los incidentes previos, y si alguna vez había mostrado comportamiento violento. Nunca me golpeó, respondí, pero sí rompía cosas cuando se enojaba. Una vez tiró un vaso contra la pared durante una discusión. La violencia contra objetos suele ser un precursor de la violencia física, comentó la oficial. Es bueno que hayas tomado acción ahora. Salí de la comisaría sintiéndome ligeramente mejor. Al menos ahora había una denuncia formal y estaba en proceso la orden de restricción. Pero sabía que un papel no detendría a Javier si realmente quería hacerme daño. Esa tarde, en la oficina, Miguel se acercó a mi escritorio. Elena, ¿tienes un momento? Lo seguí hasta la sala de conferencias vacía. Perdona que te moleste con esto, pero dudó. Hay un hombre que ha estado preguntando por ti en recepción. Dice ser tu novio. Mi corazón se aceleró. ¿Javier estuvo aquí? Miguel asintió. No. Lo dejaron subir porque no estaba en la lista de visitantes autorizados, pero se puso bastante insistente. La recepcionista me llamó porque sabe que trabajamos juntos. Miguel, ese hombre es mi ex. Terminamos hace meses y ha estado acosándome. Le conté brevemente la situación. Su expresión pasó de la preocupación a la indignación. Eso es. Terrible, Elena. ¿Has informado a seguridad? Deberían tener su descripción para no dejarlo entrar bajo ninguna circunstancia. Lo haré ahora mismo, respondí. Y gracias por avisarme. No hay problema. Hizo una pausa. Mira, sé que apenas nos conocemos, pero si necesitas ayuda o simplemente hablar, cuenta conmigo. Su oferta parecía sincera,
y en ese momento me sentí menos sola en esta situación. Después de informar a seguridad sobre Javier, volví a mi escritorio. Tenía varios mensajes en el teléfono, todos de números desconocidos. Todos eran de Javier. ¿Por qué no me dejaste verte hoy? Solo quería almorzar contigo. Tu amiguito Miguel parece muy atento. ¿Ya le contaste de nosotros? Deberías decirle que tenga cuidado. No me gusta cómo te mira. El último mensaje me heló la sangre. No me obligues a hacer algo que no quiero, Elena. Sabes que somos el uno para el otro. Llamé inmediatamente a la oficial Ramírez y le reenvié los mensajes. Esto refuerza nuestra solicitud de orden de restricción, dijo. Pero, Elena, ten cuidado. Estos mensajes tienen un tono amenazante. ¿Qué debo hacer? No te quedes sola si puedes evitarlo. Considera quedarte con algún amigo o familiar temporalmente y mantén activadas las cámaras en todo momento. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas para quedarme con Carmen nuevamente, escuché un ruido en la puerta principal. Mi cuerpo se tensó. Sigilosamente, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. Lo que vi me dejó sin aliento. Javier estaba intentando abrir mi puerta con una llave. Probó varias veces, claramente frustrado porque la cerradura había sido cambiada. Luego miró directamente a la cámara y sonrió. Sabía que lo estaba viendo. Llamé al 911 inmediatamente. Mientras esperaba a la policía, Javier comenzó a golpear la puerta. «Elena, sé que estás ahí. ¡Abre la puerta!», gritaba. «Solo quiero hablar». Los golpes se volvieron más fuertes, más desesperados. La puerta temblaba con cada impacto. «Vas a hablar conmigo tarde o temprano». Su voz sonaba diferente, más amenazante. «Nadie te conoce como yo. Nadie te quiere como yo». Escuché sirenas aproximándose. Los golpes cesaron abruptamente. En la cámara, vi a Javier corriendo hacia las escaleras justo cuando la policía entraba al edificio. Los oficiales llegaron a mi puerta momentos después. Les mostré la grabación de Javier intentando entrar y golpeando la puerta. «Tenemos una orden de arresto por violación de propiedad privada y acoso», dijo uno de los oficiales. «Lo encontraremos». Pasé una semana en casa de Carmen. La policía no había logrado localizar a Javier. Parecía haberse esfumado. Según los vecinos de su apartamento, no había vuelto en días. Su teléfono estaba apagado y no había actividad en sus redes sociales. La orden de restricción fue aprobada, pero de poco servía si la policía no podía encontrarlo para notificárselo oficialmente. Me sentía atrapada, incapaz de volver a mi propia casa por miedo a que él apareciera nuevamente. «No puedes vivir así para siempre, Elena», me dijo Carmen una noche mientras cenábamos. «Tienes que recuperar tu vida». Tenía razón, pero el miedo era paralizante. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier sentado a los pies de mi cama, sonriendo. «¿Y si cambiamos la estrategia?», sugirió Carmen. «En lugar de esconderte, podrías tenderle una trampa». «¿Una trampa?». «Sí. Haz que crea que vas a estar fuera, que es seguro para él entrar en tu apartamento, pero en realidad, la policía estará esperándolo». La idea era arriesgada, pero tenía sentido. Si Javier creía que yo no estaría, intentaría entrar nuevamente, y esta vez lo atraparíamos infraganti. Llamé a la oficial Ramírez y le expliqué el plan. Después de algunas dudas iniciales, aceptó cooperar. «Necesitaremos preparar todo cuidadosamente», dijo. «Y usted no puede estar presente, señorita Vega. Es demasiado peligroso». «Entiendo», respondí, aunque parte de mí quería estar allí para enfrentar a Javier. El plan era simple. Publicaría en mis redes sociales sobre un supuesto viaje de trabajo a otra ciudad durante el fin de semana. Carmen confirmaría la información respondiendo a mi publicación. Mientras tanto, 2 oficiales de policía estarían escondidos en mi apartamento, esperando a que Javier apareciera. Yo me quedaría en casa de Miguel, quien se había ofrecido a ayudar cuando le conté el plan. Me sorprendió su disposición a involucrarse en algo tan complicado. «¿Estás seguro de que no te importa?», le pregunté cuando acepté su oferta. «Apenas nos conocemos. Nadie debería pasar por lo que estás pasando, Elena», respondió con sinceridad. «Solo quiero ayudar». El viernes por la tarde, publiqué la foto de una maleta junto con el mensaje: «Lista para mi viaje a Sevilla este fin de semana. Necesitaba este respiro». Carmen comentó inmediatamente: «Disfruta, amiga. Te lo mereces después de todo lo que has pasado». La oficial Ramírez y su compañero se instalaron en mi apartamento a las 7 de la tarde. Las cámaras estaban funcionando, y yo podría monitorear todo desde el teléfono en casa de Miguel. «¿Crees que funcionará?»,
Preguntó Miguel mientras me servía una taza de té. Su apartamento era acogedor, muy diferente al estilo minimalista del mío. No lo sé, admití. Javier es astuto. Podría sospechar que es una trampa. Pero si está tan obsesionado, como dices, probablemente no pueda resistir la tentación de entrar a tu apartamento mientras no estás. Miguel tenía razón. La obsesión de Javier lo hacía predecible en cierto modo. A las 9:43 de la noche, recibí una alerta en mi teléfono. Alguien había activado el sensor de movimiento en la entrada de mi apartamento. «Está ahí», exclamé mostrándole la pantalla a Miguel. Abrí la aplicación de las cámaras y vimos a Javier entrando sigilosamente, mirando a su alrededor. Llevaba algo en la mano que no pude identificar al principio. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel, acercándose para ver. Mejor. Cuando Javier giró, pudimos verlo claramente. Era una cámara. Estaba instalando dispositivos de vigilancia en mi apartamento. «No puedo creerlo», murmuré horrorizada. «Quiere espiarme incluso cuando no está físicamente presente». En la pantalla, Javier se movía con confianza, como si conociera cada centímetro de mi hogar. Colocó pequeñas cámaras en lugares estratégicos. Una en la sala, otra en la cocina. Y finalmente se dirigió a mi habitación. Los oficiales no aparecían en ninguna de las imágenes. Debían estar escondidos en el baño o en algún armario, esperando el momento adecuado para intervenir. Javier entró en mi habitación y comenzó a instalar otra cámara, esta vez apuntando directamente a mi cama. La idea me provocó escalofríos. Luego hizo algo que no esperaba. Sacó mi laptop de debajo de la cama donde la había guardado y la encendió. Para mi horror, conocía mi contraseña. Comenzó a revisar mis correos electrónicos, mis documentos, mis fotos. «Esto no se trata solo de acoso», dijo Miguel indignado. «Es una invasión completa de tu privacidad». En la pantalla, Javier sonreía mientras leía algo en mi computadora. De repente, su expresión cambió. Su rostro se endureció. Sus puños se cerraron. «Oh no», susurré. Encontró mis mensajes. «Contigo». Hacía unos días, Miguel me había enviado algunos correos electrónicos sobre el proyecto en el que trabajábamos, pero también habíamos intercambiado algunos mensajes personales. Nada romántico. Solo amistosos. Javier se levantó, bruscamente cerrando la laptop con fuerza. Comenzó a murmurar algo que no podíamos escuchar claramente debido a la calidad del audio. De repente, tomó una de mis fotografías enmarcadas, una donde aparecía con Carmen y otros amigos, y la estrelló contra el suelo. El vidrio se rompió en pedazos. «¿Dónde están los oficiales?», preguntó Miguel preocupado. «Debería detenerlo ahora». Como respondiendo a su pregunta, la puerta de mi armario se abrió, y los dos oficiales salieron con sus armas apuntando a Javier. «¡Policía! ¡Quédese donde está!». Javier levantó las manos lentamente, pero su expresión no mostraba sorpresa ni miedo. Era como si hubiera estado esperando esto, como si fuera parte de algún plan retorcido. «Javier Mendoza, queda detenido por allanamiento de morada, acoso y daños a la propiedad privada», dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Mientras lo escoltaban fuera, Javier miró directamente a la cámara que él mismo había instalado, como si supiera que yo estaría viendo. Sonrió y articuló claramente. «Esto no ha terminado, Elena». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Viste eso?», pregunté a Miguel, quien asintió gravemente. Mi teléfono sonó. Era la oficial Ramírez. «Lo tenemos, señorita Vega», dijo. «Lo llevaremos a la comisaría para procesarlo. Las pruebas son contundentes. Allanamiento de morada, instalación de dispositivos de vigilancia sin consentimiento, daños a la propiedad. Y lo mejor es que todo está grabado». Debería haberme sentido aliviada, pero las palabras silenciosas de Javier seguían resonando en mi mente. «Esto no ha terminado». «¿Cuánto tiempo lo retendrán?», pregunté. «Con los cargos actuales, probablemente estará detenido 48 horas mientras se realiza la acusación formal. Después dependerá del juez. Pero con la orden de restricción y las evidencias que tenemos es probable que se le niegue la fianza. 2 días. Solo tendría 2 días de tranquilidad garantizada antes de que Javier pudiera estar libre nuevamente». «Gracias, oficial Ramírez», dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «¿Puedo volver a mi apartamento?». Recomendaría que esperase hasta mañana. Enviaremos un técnico para retirar los dispositivos que instaló, y habría que limpiar los vidrios rotos. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla vacía de mi teléfono. Miguel puso su mano sobre mi hombro, un gesto reconfortante. «Es un avance, Elena», dijo. «Ahora tienen pruebas concretas contra él». «Lo sé, pero...», dudé. La forma en que me miró a través de la cámara, como si supiera que yo estaba viendo.
Me preocupa lo que pueda hacer cuando salga. Miguel asintió comprendiendo. No tienes que enfrentar esto sola. Tienes a Carmen, me tienes a mí, y ahora la policía está completamente involucrada. Sus palabras eran reconfortantes, pero no podían disipar por completo mi inquietud. Javier había demostrado ser más astuto y persistente de lo que imaginaba. ¿Qué haría a continuación? Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Miguel, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Javier instalando cámaras en mi apartamento, revisando mis correos, destruyendo mis cosas en un arranque de ira. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto sin que yo lo supiera? Y más importante aún, ¿qué haría cuando saliera de la cárcel? El día siguiente, regresé a mi apartamento acompañada por Miguel y Carmen. Un técnico ya había retirado todas las cámaras que Javier había instalado. Encontraron 5 en total. En la entrada, la sala, la cocina, mi habitación y, sorprendentemente, hasta en el baño. Este tipo está completamente loco, comentó Carmen mientras me ayudaba a limpiar los restos de la fotografía rota. ¿Cómo no vimos esto antes? La pregunta me dolía. Durante 3 años, había estado con Javier sin darme cuenta de la magnitud de su obsesión. ¿Cómo pude ser tan ciega? Miguel regresó de la cocina con 3 tazas de café. La oficial Ramírez llamó. Dijo: Javier ha sido procesado. Tendrá una audiencia mañana para determinar si procede la prisión preventiva. ¿Tengo que estar presente?, pregunté. La idea de ver a Javier cara a cara me aterrorizaba. No, pero dice que sería conveniente que declararas en persona. Miguel dudó antes de continuar. También mencionó que Javier ha pedido hablar contigo. De ninguna manera. Intervino Carmen inmediatamente. No deberías ni acercarte a él. Estaba de acuerdo con Carmen, pero una parte de mí quería enfrentarlo. Quería que viera que ya no le tenía miedo, que ya no tenía poder sobre mí. Iré a la audiencia, decidí finalmente, pero no hablaré con él a solas. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Pasé una noche inquieta, alternando entre pesadillas, donde Javier entraba en mi habitación, y periodos de vigilia donde cada sonido me sobresaltaba. A las 8:30, Carmen llegó para acompañarme al juzgado. Miguel se reuniría con nosotras allí después de pasar por la oficina para resolver un asunto urgente. ¿Segura que quieres hacer esto?, preguntó Carmen mientras nos dirigíamos al tribunal. Tengo que hacerlo. Si no lo enfrento ahora, viviré con miedo el resto de mi vida. El juzgado estaba lleno de gente cuando llegamos. La oficial Ramírez nos esperaba en la entrada. El caso está programado para las 10:30, nos informó. Javier está representado por un abogado bastante conocido. Parece que su familia tiene recursos. Esto era nuevo para mí. Javier nunca hablaba mucho de su familia, solo mencionaba que eran complicados. Aparentemente, eran lo suficientemente influyentes como para conseguirle un buen abogado en poco tiempo. A las 10:15, Miguel llegó apresuradamente. Noté que llevaba una carpeta con documentos. Perdón por la tardanza, dijo. Tuve que terminar algo importante. Entramos a la sala, donde se llevaría a cabo la audiencia. Minutos después, trajeron a Javier. Javier vestía un traje gris y parecía tranquilo, casi confiado. Cuando me vio, sonrió ligeramente. El juez entró y todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó con la presentación de los cargos contra Javier. Allanamiento de morada, daños a la propiedad privada, acoso, violación de privacidad y amenazas. El abogado de Javier, un hombre de mediana edad con aspecto severo, solicitó inmediatamente la liberación de su cliente bajo fianza, alegando que era un ciudadano respetable sin antecedentes penales. La fiscal presentó las evidencias, las grabaciones de Javier entrando a mi apartamento, instalando cámaras, dañando mis pertenencias y la clara amenaza que hizo antes de ser arrestado. El juez se dirigió a mí. Señorita Vega, ¿desea añadir algo? Me levanté sintiendo las miradas de todos sobre mí. Señoría, durante meses he vivido con miedo. Javier Mendoza ha invadido mi hogar repetidamente, ha violado mi privacidad y ha amenazado mi seguridad. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Si es liberado, el abogado de Javier intervino. Señoría, mi cliente admite que cometió un error al entrar en el apartamento de su expareja, pero actuó por preocupación. La señorita Vega había estado mostrando comportamientos inestables tras su ruptura, y él temía por su bienestar. La audacia de la afirmación me dejó sin palabras. ¿Comportamientos inestables?, repitió el juez. ¿Puede elaborar? Mi
Cliente ha reportado que la señorita Vega ha estado involucrándose con un compañero de trabajo de manera inapropiada, enviando mensajes obsesivos y mostrando signos de dependencia emocional. Él solo intentaba asegurarse de que estuviera bien. Miguel se tensó a mi lado. Estaban intentando voltear la situación, pintándome a mí como la inestable. La fiscal parecía preparada para esta estrategia. Señoría, tenemos evidencia de que el señor Mendoza ha estado acosando a la señorita Vega durante meses, incluso antes de su ruptura. De hecho, tenemos testimonios de varios testigos que confirman su comportamiento controlador y posesivo. El juez escuchó ambos argumentos y después se dirigió a Javier. Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir en su defensa? Javier se puso de pie, su rostro una máscara de preocupación y arrepentimiento. Señoría, amo a Elena. Todo lo que he hecho ha sido por protegerla. Sí, cometí errores, pero solo porque estaba desesperado por mantener nuestra relación. Nunca quise hacerle daño. Su actuación era convincente. Si no hubiera vivido en primera persona su acoso, incluso yo podría haber dudado. Pido una oportunidad para demostrar que puedo mantenerme alejado. Respetaré la orden de restricción. Solo quiero seguir con mi vida. El juez parecía estar considerando sus palabras. Mi corazón se hundió. No podía creer que Javier pudiera salirse con la suya después de todo lo que había hecho. En ese momento, Miguel se levantó. Señoría, si me permite, tengo información relevante para este caso. El juez, algo sorprendido, asintió. Soy Miguel Herrera, compañero de trabajo de Elena Vega. El señor Mendoza ha mencionado mensajes supuestamente inapropiados entre nosotros. Me gustaría presentar los verdaderos mensajes, junto con evidencia de que el señor Mendoza ha estado saboteando el trabajo profesional de la señorita Vega. Miguel entregó la carpeta a la fiscal, quien la revisó rápidamente y se la pasó al juez. Estos documentos muestran cómo el señor Mendoza intentó sabotear un importante proyecto de la señorita Vega, enviando información incorrecta a los clientes desde su correo electrónico, al que había accedido sin autorización. Estaba atónita. No tenía idea de lo que Miguel estaba hablando. ¿Javier había saboteado mi trabajo? El rostro de Javier perdió toda su calma. Se giró hacia Miguel con una mirada que jamás le había visto, llena de odio puro. «¡Tú no sabes nada!», gritó saltando sobre la mesa. «Elena es mía. Siempre lo ha sido». Los guardias se apresuraron a contenerlo, pero Javier estaba fuera de control. Intentó zafarse, gritando amenazas hacia Miguel y hacia mí. «¡Te voy a matar! ¡A los dos! ¡Nadie me la va a quitar!». El juez golpeó su martillo repetidamente, ordenando silencio mientras los guardias finalmente lograban someter a Javier. «Dadas las circunstancias», dijo el juez cuando se restableció el orden, «niego la solicitud de libertad bajo fianza. El acusado permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Además, se le realizará una evaluación psicológica completa. El alivio que sentí fue indescriptible. Javier sería mantenido en custodia. Por ahora, estaba a salvo». Mientras los guardias se llevaban a Javier, este seguía gritando amenazas. Su fachada de hombre preocupado y arrepentido se había desmoronado por completo, revelando la oscuridad que siempre había sospechado que existía debajo. Fuera de la sala, abracé a Miguel fuertemente. «¿Cómo supiste lo del sabotaje?», pregunté cuando nos separamos. Hace unos días, el cliente del proyecto Alhambra me contactó confundido porque había recibido un correo tuyo cambiando especificaciones importantes. Sabía que no podía ser de ti porque estábamos trabajando juntos en ese momento. Investigué y descubrí que el correo fue enviado desde tu cuenta, pero desde una ubicación diferente a la oficina o tu casa. Carmen nos interrumpió. «Lamento romper este momento, pero deberíamos irnos. No me sentiré tranquila hasta que estemos lejos de aquí». Tenía razón. Aunque Javier estaba bajo custodia, su abogado y posiblemente su familia seguían allí. No quería enfrentarme a ellos. Mientras salíamos del juzgado, la oficial Ramírez se acercó a nosotros. «Buen trabajo», dijo. La evaluación psicológica podría mantenerlo bajo observación por un tiempo considerable, especialmente después de su arranque en la sala. «¿Y después?», pregunté. «¿Qué pasa cuando finalmente salga?». La oficial me miró seriamente. «Un paso a la vez, señorita Vega. Por ahora, está a salvo, y usaremos este tiempo para fortalecer el caso contra él». Me sentía extrañamente vacía mientras nos alejábamos del juzgado. Había conseguido lo que quería. Javier estaría tras las rejas, pero la sensación de peligro no había desaparecido por completo. «Te invito a almorzar», dijo Miguel sacándome de mis pensamientos.
Creo que todos lo necesitamos después de esto. En el restaurante, Carmen levantó su vaso en un brindis improvisado. Por ti, Elena. Por tu valentía. Chocamos nuestros vasos, pero yo seguía sintiendo que esto no había terminado realmente. Gracias. A ambos, dije. No habría podido hacer esto sola. Miguel tomó mi mano por encima de la mesa. No tienes que agradecernos. Es lo que hacen los amigos. Amigos. La palabra me resultó extrañamente insuficiente para describir lo que Miguel se había convertido para mí en estas semanas de pesadilla. Había estado a mi lado sin pedir nada a cambio, arriesgándose incluso a convertirse en objetivo de la ira de Javier. Mientras comíamos, mi teléfono vibró con un mensaje de la oficial Ramírez. El juez ha ordenado que Javier permanezca en Minute 6 de custodia durante 30 días para evaluación psicológica. Tenemos tiempo. 30 días. 30 días de relativa seguridad. 30 días para decidir qué hacer a continuación. Lo que no sabía entonces era que Javier tenía más recursos de los que imaginaba y que nuestro enfrentamiento en el juzgado no sería el último. Capítulo 6. La liberación. Los 30. Días pasaron más rápido de lo que esperaba. Durante ese tiempo, intenté recuperar la normalidad en mi vida. Volví a mi apartamento, aunque las primeras noches fueron difíciles. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía la silueta de Javier. En el trabajo, el proyecto Alhambra avanzaba bien. Miguel y yo formábamos un buen equipo, complementándonos profesionalmente. Nuestra relación personal también había evolucionado. No habíamos puesto etiquetas, pero pasábamos juntos la mayoría de los fines de semana, a veces con Carmen, a veces solos. Una semana antes de que terminara la evaluación psicológica de Javier, la oficial Ramírez me llamó para actualizarme sobre el caso. El informe psicológico preliminar no favorece a Mendoza, me dijo. Han diagnosticado un trastorno obsesivo y tendencias narcisistas con comportamiento potencialmente violento. ¿Eso significa que seguirá bajo custodia? No necesariamente. Su abogado está argumentando que con tratamiento adecuado y supervisión, podría ser liberado. La audiencia final es la próxima semana. La noticia me dejó intranquila. A pesar del diagnóstico, existía la posibilidad de que Javier saliera. ¿Qué pasaría entonces? ¿Debería preocuparme?, pregunté. Hubo un breve silencio antes de que la oficial respondiera. No quiero alarmarla innecesariamente, pero sí, debería mantener precauciones. Hemos estado investigando más a fondo a Mendoza y descubrimos algo inquietante. Tuvo una novia antes de usted, una mujer llamada Lucía Morales. Ella también lo denunció por comportamiento obsesivo, aunque retiró los cargos posteriormente. ¿Han hablado con ella? Intentamos contactarla, pero aparentemente se mudó al extranjero hace años. Sin embargo, su declaración original sigue en los archivos y muestra patrones muy similares a los que usted ha experimentado. Esta información confirmaba mis peores temores. Javier tenía un historial de este comportamiento. No era solo conmigo. Era un patrón. Haremos todo lo posible para mantenerlo bajo custodia, continuó la oficial. Pero debería estar preparada por si el juez decide liberarlo. Después de la llamada, contacté a Miguel y Carmen para contarles lo que había descubierto. Nos reunimos en mi apartamento esa misma noche. Necesitamos un plan de contingencia, dijo Carmen, por si lo liberan. Miguel asintió. He estado pensando en eso. El proyecto Alhambra está casi terminado, pero después tenemos la opción de trabajar en la expansión en Valencia. Podrías solicitar el traslado temporalmente. ¿Me estás sugiriendo que huya?, pregunté, sintiéndome algo ofendida. No, es huir, Elena, respondió Miguel con calma. Es ser estratégica. Dale tiempo al sistema legal para hacer su trabajo mientras tú sigues con tu vida. Tenía razón, pero la idea de tener que mudarme, aunque fuera temporalmente, porque Javier podría ser liberado, me enfurecía. Lo pensaré, dije finalmente. El día de la audiencia llegó. Esta vez, decidí no asistir personalmente. La oficial Ramírez me mantendría informada sobre el resultado. Estaba en la oficina, intentando concentrarme en el trabajo, cuando recibí su llamada. El juez ha decidido, dijo sin preámbulos. Javier será transferido a un centro de tratamiento psiquiátrico por 3 meses. Después, quedará en libertad condicional con supervisión estricta y manteniendo la orden de restricción. Sentí una mezcla de alivio y preocupación. 3 meses más de seguridad. Pero eventualmente, Javier estaría libre. ¿Qué pasa después de los 3 meses?, pregunté.
Dependerá de su evolución en el tratamiento. Si muestra mejoría y cumple con las condiciones, seguirá en libertad condicional. Si viola cualquier condición, volverá a la custodia. Esa noche, mientras cenaba con Miguel en su apartamento, le conté sobre mi decisión. Voy a solicitar el traslado a Valencia, dije. No porque esté huyendo, sino porque creo que necesito un cambio de escenario. Todo aquí me recuerda a Javier y a lo que pasé. Miguel me miró fijamente, como evaluando mi determinación. ¿Estás segura? Sí. Estos meses me han enseñado que no puedo permitir que el miedo controle mi vida. Ir a Valencia es algo que quiero hacer por mí, no solo para evitar a Javier. Te apoyaré en lo que decidas, dijo tomando mi mano. Aunque te echaré de menos. Su sinceridad me conmovió. ¿Tú podrías considerar venir también? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma. La expansión necesitará un arquitecto principal, y tú eres el mejor que conozco. Miguel sonrió. Pensé que nunca lo pedirías. 2 semanas después, ambos teníamos confirmados nuestros traslados a Valencia. Comenzaríamos en un mes, justo cuando el proyecto Alhambra estuviera completamente finalizado. El día antes de nuestra partida, Carmen organizó una pequeña despedida en su apartamento. Solo nosotros 3, como había sido durante todo este difícil periodo. No puedo creer que ambos se vayan, dijo fingiendo indignación. ¿Qué voy a hacer sin ustedes? Visitarnos en Valencia, por supuesto, respondió Miguel. Las playas son mucho mejores allí. Entre risas y recuerdos, la noche avanzó. Me sentía optimista por primera vez en mucho tiempo. Tenía un nuevo trabajo emocionante, una nueva ciudad para explorar, y Miguel a mi lado. El futuro parecía prometedor. Cuando llegó la hora de irnos, Carmen me abrazó fuertemente. «Estoy orgullosa de ti, Elena», susurró. «Has pasado por algo terrible y has salido más fuerte. Gracias por estar siempre ahí», respondí, con lágrimas en los ojos. No habría podido hacerlo sin ti. De vuelta en mi apartamento, terminé de empacar las últimas cosas. Casi todo estaba en cajas, listo para ser transportado a Valencia al día siguiente. Me detuve frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Este lugar, que una vez fue mi refugio, luego se convirtió en el escenario de mi pesadilla personal. Y ahora era simplemente un capítulo cerrado de mi vida. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de la oficial Ramírez. «Señorita Vega, quería informarle que Javier ha sido trasladado al centro psiquiátrico como estaba previsto. Está bajo vigilancia constante y no tiene acceso a comunicaciones. Buen viaje a Valencia». Leí el mensaje varias veces, dejando que la sensación de alivio se asentara. Por ahora, al menos, Javier no era una amenaza. A la mañana siguiente, Miguel llegó temprano para ayudarme con las cajas. El camión de mudanza ya había recogido los muebles principales el día anterior. ¿Lista para tu nueva vida?, preguntó, cargando la última caja. Más que lista, respondí con convicción. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento por última vez, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No estaba huyendo, estaba avanzando. El viaje a Valencia fue tranquilo. Miguel condujo mientras yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Hablamos poco, ambos sumidos en nuestros propios pensamientos sobre este nuevo comienzo. Nuestro nuevo apartamento en Valencia era luminoso y espacioso, con vistas al Mediterráneo. Lo habíamos alquilado juntos, una decisión que parecía natural dada nuestra creciente relación. Tenía 2 habitaciones, por si acaso las cosas no funcionaban como esperábamos. Esa primera noche en Valencia, sentados en el balcón con las cajas aún por desempacar a nuestro alrededor, Miguel me preguntó: ¿Tienes miedo de que te encuentre aquí? Consideré la pregunta seriamente antes de responder. Ya no tengo miedo de Javier, dije finalmente. Tengo respeto por el peligro que representa, y tomaré precauciones, pero no voy a vivir con miedo. Miguel asintió, entendiendo la diferencia. Has recorrido un largo camino desde aquella mañana en que lo encontraste sentado a los pies de tu cama. El recuerdo aún me provocaba escalofríos, pero ya no me paralizaba como antes. Todos tenemos que despertar de nuestras pesadillas eventualmente, respondí. 3 meses después recibí una carta de la oficial Ramírez. Javier había completado su tratamiento inicial, pero los psiquiatras habían recomendado extenderlo por 3 meses más, debido a su resistencia a reconocer patrones de comportamiento problemáticos. Su libertad condicional se posponía. Para entonces Miguel y yo estábamos completamente establecidos en Valencia.
El proyecto de expansión iba viento en popa, y nuestra relación había florecido. La segunda habitación se había convertido en un estudio compartido. Carmen nos visitaba regularmente, trayendo noticias de casa y llenando nuestro apartamento con su energía contagiosa. Una noche, mientras terminábamos de cenar en la terraza, Miguel me preguntó: ¿te arrepientes de algo? Pensé en todo lo ocurrido. Los 3 años con Javier, el acoso, el miedo, la mudanza a Valencia, el comienzo de nuestra relación. Solo de no haber reconocido antes las señales con Javier, respondí honestamente. Pero ese error me enseñó a valorarme más, a establecer límites claros y a reconocer una relación sana cuando la encuentro. Miguel sonrió, entendiendo la indirecta. Por las lecciones aprendidas entonces, dijo, levantando su copa. Y por los nuevos comienzos, añadí, chocando mi copa con la suya. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, comprendí que finalmente me había liberado, no solo de Javier, sino también del miedo, de la duda y de la culpa que había cargado conmigo. Ya no encontraba cosas fuera de lugar en mi nuevo hogar. Ya no temía despertar y encontrar a alguien sentado a los pies de mi cama. Ya no miraba constantemente sobre mi hombro. Era libre. Y esta libertad, ganada con tanto esfuerzo, era el regalo más valioso que podía haberme dado a mí misma.